experiencias e innovaciones. Y a las 10:39 de la mañana, aquí en Venezuela, creo que son 6 horas más allá, está la profesora, son las 4:38 allá. Ella es Neus Lorenzo, que bueno, es un orgullo tremendo tenerla el día de hoy, porque les voy a contar quién es ella. Ella es actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Pedagogía y además miembro de la Junta del ODITE, que es el Observatorio de Innovación Tecnológica Educativa. Vamos a hablar con ella un temazo. Invito a que la sigan en el Twitter, @newsneus, news que viene siendo noticias en plural y en inglés. Y bueno, ¿por qué invito a que la sigan? Porque además ella siempre está actualizada y actualizando y siendo partícipe de innovaciones en materia de educación, y con ella hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial en la microeducación, transformando el aula del futuro. Empecemos por parte, profe, porque esto de la inteligencia artificial es algo que viene tomando todas las áreas. Pero primero aclárenos qué es esto de la microeducación. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Pues es un placer estar con ustedes y un privilegio poder compartir cualquier idea, cualquier reflexión, cualquier aprendizaje que hagamos conjuntamente. La Para microeducación. responder, gracias a ustedes. Para responder a la pregunta, microeducación, micro sería pequeño, inmediato y próximo, y en cambio educación significa pues educar, conducir, hacer crecer, acompañar, ¿no? La microeducación es la educación que se da en el tú a tú, en la proximidad, en el aula, entre el profesorado y el alumnado. Es No decir, no importa es el una nivel educación... educativo, no significa que sea a nivel No, inicial. No, exacto. a todo nivel presencial, pudiéramos decir. Presencial o cercano, podría ser a distancia, pero es aquello que se vincula a la relación. Ok. Es difícil que nadie aprenda si odia al interlocutor. Si no tienes algún tipo de conexión con el que tienes delante, ya sea un compañero, un profesor, un alumno, es difícil que se dé el aprendizaje. Entonces, lo más importante en un caso de este tipo es entender que estamos hablando de la educación entre personas, entre el adulto y el niño, entre dos niños, entre dos adultos. Es aquella cosa que pasa precisamente por el contacto con los demás. Ok. Y entonces, ¿la macroeducación qué sería? La macroeducación viene a plantear los procesos o los principios de lo que hacen las comunidades cuando se transforman, cuando aprenden, cuando progresan, evolucionan, se vinculan, interaccionan, se adaptan, reflexionan conjuntamente o crean caminos comunes a través de la mediación, a veces de la imposición o a veces sencillamente del contacto y de la proximidad. La microeducación se da en lo más cercano al tú a tú. Y la macroeducación son las aproximaciones de evolución más genérica, a veces a medio y largo plazo, y que está implicando a comunidades enteras. Claro. Una mesoeducación sería lo que pasa en una escuela, en un claustro con un grupo de profesores, en una clase con varios profesores, varios alumnos, un grupo de edad. Eso sería la mesoeducación, más Bien. coordinación docente y está más relacionado con las estrategias que uno puede diseñar para crear un curso o para crear un itinerario o un proyecto. Sin embargo, está hablando de la microeducación para transformar el aula del futuro, apoyado de esto de la inteligencia artificial, que es algo que a muchos y sobre todo, bueno, gente con cierta brecha digital, difícil de entender. Más bien lo hemos visto como que el monstruo que nos viene a comer y acabar con incluso nuestro trabajo, porque sustituye al hombre, la inteligencia artificial. Entonces ahora complétenos la idea, ¿cómo es esto de la microeducación en el aula del futuro? Sí, hay que entenderlo en tres partes, ¿no? Ok. Cuando estamos hablando de educar, estamos hablando precisamente de acompañar en este crecimiento personal, de conocimientos, de cultura, pero también un crecimiento de actitudes o incluso de estrategias para enfrentarnos a lo más complejo, pues aprender a atomizar, a dividir, a acercarnos a un problema poco a poco en cada uno de sus pasos.
Con la inteligencia artificial lo que nos pasa es que nos parece un todo enorme y que es como una pared enfrente de todo esto. Y no es cierto. La inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial, dicen. Se trata de un sistema de herramientas, un sistema informatizado que está organizado para no solamente solucionar aquellos problemas cognitivos o de procesos mentales y de aprendizajes que hasta ahora solo hacía el hombre, sumar, restar, incluso hablar, escribir, dibujar, sino que es capaz también de ajustarse a los cambios que se le pidan, de aprender de los errores, de completar lo que hacía inicialmente, incluso de reprogramarse y de controlarse y de construirse de otro modo para responder a nuevos retos. Esta es la idea de inteligencia, la idea de que puede progresar, etcétera. Cuando hablamos de la microeducación con la inteligencia artificial, lo que hemos de aprender precisamente es cómo relacionarnos nosotros con la máquina, las estadísticas, los algoritmos, todo lo que representan los sistemas de inteligencia artificial, porque de hecho nos rodean. Y, En, en- en, y en el aula, entonces esto significa que estamos introduciendo el tema de la inteligencia artificial a nuestras aulas. de hecho, la inteligencia artificial actualmente podríamos decir que en cualquier ciudad en la que hayan algoritmos que estén organizando el tráfico, controlando las calles que tienen un semáforo en rojo u otro en verde, en función del flujo de los coches, que se vaya adaptando y que realmente haga incluso una proyección de qué pasa los sábados, no qué pasa los domingos, qué pasa a las 6, y que pueda adaptarse y aprender. A lo mejor es un sábado, está preparada para hacer en verde ciertas calles y en rojo ciertos otros, pero resulta que ese sábado hay partido de fútbol, lo han cambiado, aprende, se readapta y precisamente da respuesta a unas necesidades nuevas, ¿no? Igual que lo tenemos en los semáforos, lo tenemos controlando el tráfico aéreo o controlando Claro. en línea y en tiempo real, donde están todos los barcos del planeta identificados y cuáles son sus rutas. Sí. Tenemos también a nivel doméstico, ¿no? Hay diferentes sensores de calefacción o sensores de luz o incluso Claro, herramientas que se activan y se desactivan claro. de diferentes maneras. Todo esto compone el complejo mundo de la inteligencia artificial. Mm, Si ignoramos esto y no somos capaces de trabajar con ello en las escuelas, estamos negligentes, de hecho es una actitud negligente, estamos claro. abandonando los alumnos que han de vivir en un sitio, en una sociedad, en una ciudad, en un lugar donde esto se va a dar. ¿Y Con cómo lo es un cual es aula, importante cómo es acercarse un a esto. aula que aplica la inteligencia artificial? ¿Cómo es en la práctica? Descríbala, a ver. A ver, la gente se imagina que estamos hablando de un aula totalmente tecnificada, donde hay wifi, hay internet, estamos vinculados a robots que a lo mejor sustituyen al profesor, que contestan en vez pues no sé, de prestar ayuda. Esto esto sería, digamos, una visión muy apocalíptica, ¿no? Ujú. Parece que la escuela va a cambiar del todo y las personas van a desaparecer, igual que las fábricas o que en las oficinas de abogado o de banco, porque todo esto lo puede hacer la máquina. No es exactamente así. La Ujú. idea de la escuela con inteligencia artificial es una escuela donde el alumnado se acerca a estas herramientas para primero darse cuenta de qué son, cómo funcionan, en qué consiste lo que saben hacer y qué es lo que no saben hacer, qué es lo que realmente hemos de cuidar nosotros para relacionarlos los unos con los otros, a pesar de que la inteligencia artificial esté, por ejemplo, controlando muy posiblemente las ondas en los satélites que nos han unido hoy aquí en esta transmisión, ¿no? Claro. Pero a pesar de estas ondas, la importancia de toda esta situación, incluso la que tenemos hoy, es cómo nos relacionamos. Cómo yo intento dar respuestas o plantear nuevas preguntas y ustedes pues intentan acercar un contexto que es distinto y seguramente también proponer las Claro. preguntas de otras personas que pueden estar inquietas o preocupadas. Ujú. Esa sensibilidad de pensar en los demás, pensar en las personas, más allá de lo que haga la máquina para comunicarnos,
es lo que hemos de aprender desde muy pequeños. Y es un No es proyecto que importante la máquina. ya se está llevando adelante en España, en algunas zonas, buenas experiencias Sí. existen ya para finalizar, profe. Sí, y para finalizar, sencillamente les voy a proponer a explicar un caso, ¿no? Una que se da en el libro que comentábamos de Odite, en el que si lo pueden después poner en las redes o presentar, pues es interesante, de la microeducación Ujú. en las escuelas. Una que se da en la ciudad de Ceuta, que es una ciudad pequeñita que incluso está en el continente africano, digamos, al otro lado del Mediterráneo, no propiamente la península, pero que Imagínate. hablan castellano y que está dentro del sistema educativo español. Allí hay un profesor que precisamente ha acercado la inteligencia artificial a sus alumnos a través de la fotografía y a través de la reflexión. Él Buenísimo. hablaba de que actualmente hay muchos radares que pueden poner una multa por exceso de tráfico sencillamente haciendo una fotografía al coche que pasa por allí delante. O si hay algún alumno, hay algún conductor que no lleva el cinturón de seguridad. O si están hablando por teléfono. Todo esto pues le hacen una foto y a partir de aquí les ponen una multa. Y se les pregunta a los alumnos, ¿qué os parece? Hombre, pues en principio bien, porque así no se escapa ninguno y todo el mundo pues aprende que no puede eh, eh, que no puede romper las leyes de tráfico. Ujú. El profesor entonces dice, vamos a probarlo. Hacemos una fotografía con los niños dentro del coche, con el cinturón puesto, evidentemente parado, o hablando por teléfono, y suben las fotografías a un espacio que es ML Learning, que es un sitio para poner precisamente fotografías Ujú. para enseñar cómo funciona el aprendizaje de la inteligencia artificial, y luego se les sube, estas las identifica, aquí Sí. pues con cinturón, hablando por teléfono o correctamente, ¿no? Las identifica los tres grupos y luego sube otra imagen, una imagen autentificada por la Dirección General de Tráfico, donde hay una persona que no lleva el cinturón o que está hablando Ya. por teléfono y les pone, efectivamente la máquina le dice, pues a este no puede ser, este sí, le vamos a poner una multa. Bueno, resumiendo, también hace una, un ejercicio para demostrar que las máquinas se pueden equivocar. Pone al Ah, alumno excelente. ahora con otra fotografía Bien. y una bolsa, un bolso, un zurrón o una bolsa, una cartera en el que parece que el Cinturón. cinturón lo tiene puesto, pero Sí. no, Sí. sencillamente es la banda de la cartera. La máquina no lo identifica, con lo cual le Sí. dice puedes marchar. ¿Eh? Sí. O que se rasca la Bien. oreja, la máquina no la identifica. Claro. Mucho Entonces que el alumno aprender dice, acerca de esto, profesora, exacto. y el tiempo se nos queda corto. Yo la voy a invitar a que conversemos, además, cómo se inserta esto en la Agenda 2030, que sé que Claro. usted maneja el tema, y en lo que tiene que ver en el ODS 4, que tiene que ver con educación. Muchísimas gracias, profe. Era la profesora Neus Lorenzo, actualmente vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Pedagogía. Vamos a buscar para entonces publicar esto de este informe de Odite para entonces ver este caso y ampliarlo. Síganle en sus redes sociales, Twitter, @news en inglés, es noticias en inglés y en plural.